Hola a todos, bienvenidos a UroConnect, el lugar donde la información fluye de manera sencilla, relajada y directa. El día de hoy, Estefanía Celis, como siempre, les presento en este episodio a Gabriela Figueroa. Es contadora pública con especialización en finanzas y derecho tributario, máster en Fiscalía Internacional y es la encargada del área contable de nuestra querida Sociedad Colombiana Urología. La invitamos hoy para hablar de forma sencilla de temas tributarios. Bienvenida, Gabriela. Buenas tardes, Doc. Gracias por la invitación. Con mucho gusto y pues esperamos que pueda sacarnos de un montón de dudas que tenemos en el día a día tributario. Claro que sí, espero poderme expresar de manera clara y concreta. Vale, preparé varias preguntas y quisiera pues iniciar con la más básica, que es como ¿a partir de qué valor de ingresos debería yo declarar renta? ¿Y cuánto? Listo, Doc. La declaración de renta no solo se basa en los ingresos que tú tengas en una vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre, sino también en el patrimonio bruto que tú tengas, en las consignaciones que tengas en tu cuenta, en las transacciones que hayas hecho con tarjeta de crédito. Entonces, si tu patrimonio bruto fue superior a 190 millones de pesos en el año inmediatamente anterior. ¿Qué es bruto? Bueno, patrimonio bruto está constituido por los activos menos los pasivos. Entonces, ¿qué son los activos? Los activos es lo que tú tienes. Tu casa, tu carro, tus cuentas bancarias, los saldos en cuentas a 31 de diciembre. Las inversiones que tengas en CDTs, fiducias, esos son tus activos, que estén a nombre tuyo. Okay. O si, por ejemplo, si tienes una casa, apartamento, esposo o novio, 50% de lo que te pertenezca lo tienes que declarar, menos las deudas que tengan que también estén a nombre tuyo. Las deudas bancarias, y puedes tener deudas también con particulares, pero esas deudas tienen que estar soportadas con un documento con fecha cierta, que significa que tiene que estar notariado, si no la deuda se puede desconocer por parte de la administración tributaria. ¿Esos últimos son pasivos? Son pasivos. Okay. Entonces tú coges tus activos menos tus pasivos. Si te da más de 190 millones de pesos, declaras renta. O sea, si tengo un apartamento que vale 200 millones, pero le debo al banco 180, mis activos son 20 millones, no declaras. Ya. Y ese es mi patrimonio bruto del que estabas hablando al principio. Exactamente. Entonces, ¿a partir de qué patrimonio bruto debo declarar? A partir de 190 millones de pesos. Ok, listo. Y si tienes ingresos superiores a 59 millones de pesos, transacciones en el banco superiores a 59 millones de pesos, compras con tarjetas de crédito superiores a 50 millones de pesos, debes declarar renta. Declarar renta no significa necesariamente que tengas que hacer un pago. Tienes que cumplir con el deber formal de presentar la declaración de renta sin necesariamente tener que pagar. Ok, o sea, si yo tengo, pues soy un abuelito pensionado y tengo una casita, tengo que declarar renta porque esa casita vale más de 190 millones de pesos. Pero no quiere decir eso que yo tenga que pagar anualmente algo por tener una propiedad. Sí, no tienes que pagar. Las pensiones acá en Colombia hasta un monto son exentas, entonces presentas la declaración, pero no pagas impuesto. Ok, listo. Bueno, la siguiente pregunta como clave es que sabemos que hay como dos regímenes de tributación, que son el simple y el régimen común. ¿Qué es cada uno? Bueno, el régimen simple fue un sistema de tributación que impuso el gobierno para tratar de quitar la informalidad a varios sectores. Entonces, las minitiendas, las peluquerías, todo este comercio informal que quiso el gobierno. El gobierno quiso formalizarlos. Entonces, instituyó el régimen de tributación simple que recoge en un mismo impuesto, en una misma declaración, el ingreso y el industria y comercio. Entonces, el industria y comercio es el ICA. El ICA. Entonces dice, en el régimen de tributación simple usted presenta una declaración donde va a presentar un impuesto sobre su renta y de una vez vamos a pagar el impuesto de industria y comercio. Y por el otro lado está, y el régimen simple grava el ingreso, o sea, directamente el ingreso, no tiene costos, deducciones, nada. Yo cojo mi ingreso y le aplico una base, una tarifa, un porcentaje. Y en el régimen ordinario yo cojo mis ingresos, tengo derecho a unos costos y deducciones y sobre esa base pago un impuesto. En el régimen ordinario, para las personas naturales, el impuesto va entre el 19% y el 39%. ¿De qué depende? Es una tarifa progresiva que depende de mi nivel de ingresos, va subiendo. Y está gravando la utilidad. Espera, más despacio porque me confundí. Entonces, en el simple reúne la declaración de renta común y corriente
y el ICA. Y o el sea, ICA. ya yo no tendría que a principios de año declarar ICA. No tendrías. Ya todo lo hice, listo. ¿En el simple hay deducciones o no hay deducciones? En el simple tienes derecho a unas poquitas deducciones, que es la seguridad social que pagas tuya, que se considera ingreso no constitutivo de renta, bueno, una cosa muy técnica, y puedes descontarte las pensiones de los empleados que tengas a tu cargo. Entonces, digamos, tú eres médico y tienes una secretaria y tú le pagas, la tienes afiliada como un dependiente tuyo laboralmente y pagas pensiones y la seguridad social de ella, te puedes descontar la pensión de esa ¿La persona. empleada doméstica aplica? Si no tiene relación de causalidad con el ingreso, no. O sea, quiero decir, ella no te funciona, ella no te sirve para generar tus ingresos como doctor. Ah, ya. Entonces no tiene nada que ver con tu actividad generadora. Ya. Y en el régimen ordinario, tú coges estos ingresos si eres persona natural, entonces lo que estamos acostumbrados a escuchar, la medicina prepagada, los intereses de vivienda, el ICETEX, los dependientes económicos, todo eso tienes derecho a descontártelo y sobre esa base aplica las tarifas del 19 al 39% que dependerá de tu nivel de ingresos. Pero a partir de la reforma tributaria, estos costos y deducciones están limitados a 58 millones de pesos anuales. Entonces puedes tener dependientes económicos, intereses de vivienda, créditos con el ICETEX, pero si superan ese valor, no te vas a poder tomar pues, todo descuento. si me gano 200 y logro deducir 58, me quedan 142, entonces ya no tengo que declarar renta. Sí, tienes que O declarar. sea, digo, no tendría que pagar, probablemente. Sí, tienes que llevarlo a la tabla de entre el 19% y el 39%, pero sí vas a tener que pagar impuesto, porque las deducciones son muy pequeñitas. Entonces Ya. te queda 149 millones de pesos para pagar impuesto. En el régimen simple no importan tus costos y deducciones, grava directamente el ingreso. Por eso la tarifa es más pequeñita. En el régimen de tributación simple las tarifas para la actividad médica van entre 5.9 y el 14.5. En el régimen ordinario las tarifas empiezan desde el 19%. Ese 5.9 es desde, o sea, ¿hasta cuánto? ¿Cuánto me puedo ganar para solo tener la tarifa del 5.9? Entonces, el régimen de tributación simple va por cajoncitos. Entonces, tenemos una tarifa de 0 a 6.000 UETs, que aproximadamente son 280 millones de pesos. Ahí pagas una tarifa del 5.9. Después de 6.000 a 12.000 UETs, que es aproximadamente en ingreso unos 700 millones de pesos, pagas el 7.3, si no estoy mal. Y después de 1.400 millones, el 12.5, y a partir de 4.000 millones, una tarifa del 14.5. ¿Y cómo sé entonces yo a cuál régimen me puedo afiliar? ¿Se dice? ¿Cómo se dice eso? Sí, ¿cuál régimen sería más beneficioso para ti tributariamente? Esto dependerá mucho de tu situación personal. ¿Por qué? Porque, digamos, yo, persona natural, no tengo dependientes económicos, no tengo intereses de vivienda, pero mi sueldo son 60 millones de pesos al año. Mi sueldo no, perdón, porque no puedo ser régimen simple si tengo sueldos. Mis honorarios son 60 millones de pesos. Muy probablemente cuando vaya al régimen ordinario no deberé pagar impuesto, pero si estoy en el régimen simple, no importa, sobre 60 le tengo que aplicar la tarifa del 5.9. Entonces depende mucho de las características personales tributarias de cada persona. En términos generales, si me gano más de 190, me conviene más estar en el simple. En términos generales, Ok. sí. 190 al año. Al año. Bueno, pero entonces, por ejemplo, si yo quiero ser profesora de una universidad que me exigen un contrato laboral, ¿no puedo tener régimen simple? No, si tú tienes un contrato laboral, esto suena muy técnico, pero el artículo 905 del Estatuto Tributario tiene unas prohibiciones para las personas que no pueden, o personas naturales o jurídicas, para no pertenecer al régimen de tributación simple, y una es, si uno tiene un contrato laboral, no puede pertenecer al régimen de tributación simple. Ok. Ese 5.9% es mensual y me lo descuenta mi contratante o cómo se paga. No. En el régimen de tributación simple hay una ventaja, encaja en el flujo de caja porque no te pueden hacer retenciones. Entonces, si tú presentas tu RUT y le dices a tu contratante, soy del régimen de tributación simple, ellos no pueden hacerte ni retención en la fuente ni retención de ICA. Podrían hacerte retención de IVA si eres responsable de IVA, si facturas con IVA, pero pues el caso de los doctores no facturan con IVA, entonces aquí no tendría ningún tipo de retención.
Sí, me hicieron retenciones. ¿Qué pasa? Yo puedo ser régimen ordinario un año y puedo ser régimen simple otro año, porque puedo cambiarme de régimen de año a año. Pero, por ejemplo, yo fui régimen ordinario en el 2024 que estamos empezando. En enero yo fui régimen ordinario y pasé mis cuentas de cobro y me hicieron retenciones en la fuente. Pero en febrero, que era el plazo que yo tenía para cambiarme al régimen de tributación simple, me cambié al régimen de tributación simple, pero en enero me hicieron unas retenciones. Estas retenciones me las puedo descontar por la primera única vez que yo vaya a presentar mi declaración de simple, pero después yo no me las puedo descontar, entonces tenemos que hablar con nuestro contratante para que por favor no nos realice retenciones porque yo no me las voy a poder descontar en mis declaraciones. Y si me retienen, pues esa plata se pierde. Se pierde y bueno, pues ahí deberíamos hacer una reclamación ante mi contratante para que me devuelva esos recursos. Eso que dices de poderse cambiar, tengo que esperar a febrero del año siguiente para cambiarme de régimen, no puedo hacerlo antes. No, toda la vigencia fiscal tienes que ser de un régimen. Okay. Si eres ordinario y te quieres cambiar a simple, tienes plazo hasta el último día hábil de febrero. Si eres simple y te quieres cambiar a ordinario, tienes plazo hasta el 31 de enero. Ya. Bueno, entonces como no me descuenta mi contratante, yo soy quien debo declarar cada 2 meses, entiendo. Sí. ¿Qué pasa? Si en el año inmediatamente anterior tú obtuviste ingresos inferiores a 164 millones de pesos, tú puedes decidir pagar una declaración hasta abril del siguiente año. Entonces tú te cambiaste en febrero del régimen de tributación simple y el año anterior no tuviste ingresos superiores a 164 millones de pesos, puedes pagar hasta abril del siguiente año, o sea, en el 2025. Pero también puedes decir, no, me queda muy pesado pagar en abril y esperarme todo ese tiempo, entonces prefiero ir pagando cada 2 meses mi anticipo, porque se paga cada 2 meses el anticipo del simple. ¿Yo necesito un contador para hacer ese pago cada 2 meses o uno podría hacer ese cálculo solito? No es tan técnico como escoger tus ingresos, aplicarle una base y ese va a ser el impuesto de renta. El formulario te lo hace automáticamente dentro del formato de la DIAN, dentro del aplicativo de la DIAN. Él ni siquiera tú le tienes que poner ni el porcentaje ni nada. Él te va a calcular el impuesto solito. Necesitas un contador de pronto para que te revise el tema de las personas que tienes a cargo, de los ingresos no constitutivos de renta, pero el gobierno trató de hacerlo simple para que la gente se formalizara y no necesitara un contador. Ese fue su objetivo. Ya. Entonces, según lo que yo entiendo, yo recibo completo lo que me gano, pero como yo voy a tener que 2 meses después pagar ese 5.9% sobre lo que me gané, pues digamos que el simple me obliga a ahorrar, ¿no? Porque si no, a final de esos 2 meses me llega la cuenta o tengo que pagar eso y si no ahorré, porque digamos que antes, como me lo descontaban, pues ya a mí no me llegaba, yo no veía esa plata en la cuenta. Sí, ahora llega, entonces uno tendrá que ser lo suficientemente precavido para decir, este mes me gané 5 por 5.9, tengo que guardar esto, ¿cierto? Más o menos, porque la gente se queja mucho de eso, como el régimen simple me está saliendo muy costoso, como así que tengo que pagar, porque lo que tú dices, como ya le llegaba el neto descontándole las retenciones, no se daban cuenta que ya estaban pagando su impuesto con las retenciones. Entonces ahorita, ¿qué vas a tener? Más flujo de caja, porque pues te están pagando completo. Si tú fueras más juicioso fiscalmente, tributariamente, financieramente, yo digo, bueno, si tengo que pagar en abril del año entrante, ¿para qué le doy la plata a la DIAN 2 meses, pues tantos meses antes? Mejor la guardo en un CDT, una fiducia o lo que sea y me gano alguito, en la DIAN no me va a ganar nada. O lo que tú dices, o bueno, pago, pues si me gané más de los 164, pues tengo que pagar cada 2 meses. Entonces sí, tiene uno que ser juicioso. Además ahorita, este año, los anticipos van a quedar seguidos. Enero y febrero se va a empezar a pagar en mayo. Entonces va a pagar anticipos en mayo, en junio, en julio, en septiembre, en noviembre y enero. Entonces van a venir 3 meses fuertes donde vas a tener que pagar todos esos anticipos. Ok. Entonces toca ahorrar. Toca ahorrar. Antes yo era régimen común. Entonces me hacían retenciones durante todo el año, pero a final de año mi contador me decía, ay, te tocó pagar tanto más.
Digamos que ahora en régimen simple puede pasar lo mismo, que a final de año igual me toque pagar más de lo que ya pagué en anticipos. No, generalmente los anticipos cubren el impuesto. En mi práctica profesional siempre queda más bien saldo a favor para el siguiente año. Entonces, casi siempre queda cubierto el impuesto con los anticipos. Yo me cambié al simple el año pasado y tenía otra tarifa. O sea, este año cambió la tarifa al simple, ¿cierto? ¿Qué pasó? Imagínate que el gobierno dijo, bueno, las actividades médicas van a tributar el 3.7 y el 5.9. Entonces, las otras actividades profesionales que dijeron, ¿cómo es posible que los médicos, o sea, que tienen de diferente a un abogado, a un contador, si también son actividades profesionales, porque tienen el beneficio de pagar menos impuestos y pagar tarifas del 3.7 y el 5.9? Entonces el gobierno se demandó la norma, en diciembre salió una resolución diciendo, tienen toda la razón, o sea, por principio de igualdad, o sea, como todos los profesionales van a quedar grabados a la misma tarifa. Entonces el año pasado los médicos tuvieron tarifas entre el 3.7 y el 5.9, este año van a tener las mismas de todos los profesionales, que van entre el 5.9 y el 14.5. Una duda que surge mucho, como esa norma cambió en diciembre, entonces cuando yo presente mi declaración de simple en abril, ¿qué tarifa voy a tomar? Porque entonces pagué con una tarifa del 3.7 o el 5.9 y ahorita me dicen que las tarifas van a ser entre el 5.9 y el 14, entonces ¿cuál tomo? ¿Tomo la nueva norma o me voy con la antigua? Entonces el gobierno dijo, calma, los médicos hasta el año pasado van a tomar esas tarifas, van a presentar sus declaraciones con estas tarifas y a partir de este año nos homologó a todos. Ok, nos duró un año la dicha. La dicha, sí. Pero bueno, era justo. Sí, bueno, digamos. Bueno, adicional a lo que pagamos bimestralmente de los anticipos de declaración de renta, nosotros también, pues todos los profesionales tenemos que pagar planilla de seguridad social, ¿verdad? Digamos que en este podcast la idea es que nos escuchan urólogos ya formados, que ya están trabajando, urólogos que de pronto están saliendo a su práctica laboral y también residentes que probablemente esto en el futuro les sirva para volverlo a escuchar y entender. Expliquemos un poquito cómo se hace, cómo liquido yo, cuánto pago de la planilla mensualmente. Entonces, bueno, la planilla de seguridad social es importante, ¿por qué? Porque la DIAN tiene un hermanito que se llama UGPP, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales. Ellos son hermanitos y ellos se hablan. Entonces, la UGPP, ¿qué dice? Todo el que tenga un ingreso, toda la persona que tenga capacidad de pago, así lo dice tácitamente, tiene que pagar seguridad social sobre el 40% de sus ingresos. Y mínimo por un salario mínimo y máximo por 25 salarios mínimos. ¿Que eso en plata es cuánto? 32.500.000. Entonces, si yo me gané 50 millones de pesos, igual voy a pagar seguridad social sobre 32.500.000. Si un mes me gané 950.000, 1.100.000, mínimo tengo que pagar sobre el mínimo. Y tengo que pagar sobre el 40% de mis ingresos. Entonces, me gané 30 millones de pesos. ¿Pago sobre los 30? No. 30 por el 40%. 4 por 3, 12, por sobre 12 millones será mi seguridad social. Pero si pasé de los 25 salarios mínimos, hasta 25 salarios mínimos. Y mínimo por un salario mínimo. O sea, si un mes, no sé, me incapacito, me fracturo una pierna, una mano, cualquier cosa de esas, y no trabajo y no gano nada. El mínimo mínimo. El mínimo mínimo. Vale. Ahora, otra cosa es que uno tiene a veces varios trabajos. Entonces, no sé, en este me gano 1 millón, en este me gano 2 y en este me gano 3. En total me gané 6, ¿sí? Pero a mí me piden la planilla en todos los trabajos. Yo podría pagarla sobre 3, que es el del mayor valor de factura que paso, que ese igual me va a servir para el trabajo de 2 y el trabajo de 1, o tengo que pagar sobre 6, que fue el total de lo que devengué. Ahí que el problema, tú puedes presentar la planilla sobre sobre lo que estás pagando de los 3 millones de pesos y no hay problema. O sea, cada empresa no va a saber cuánto te estás ganando. Pero el problema va a ser tuyo cuando hagan el cruce de tus ingresos con la UGPP, porque como ahorita las cuentas de cobro son electrónicas, ¿qué va a pasar? Si yo compro tus servicios, yo le tengo que decir a la DIAN que te compré servicios por 1 millón, así el que te compró por 2, así el que te compró por 3.
toda esa información le va a llegar a la DIAN. Y la DIAN, como es amiguita de la UGPP, va a decir, venga doctora, qué pena, pero es que usted en el mes se ganó 6 millones de pesos y su seguridad social estaba sobre el mínimo. Entonces, para el contratante, pues es como transparente y tú estás cumpliendo presentándole la planilla de seguridad social por el valor que es, pero es tu responsabilidad frente a las obligaciones que tienes con la administración UGPP de parafiscales. Bueno, y si la UGPP me coge que yo estaba pagando solo por la planilla más alta, ¿qué pasa? O sea, cuando ellos hacen ese cruce, ¿qué me pasa? ¿Eso tiene una multa o qué implica? La primera acción que toma la UGPP es invitarte y decirte, mire, hemos detectado que se está pagando mal sus planillas, lo invitamos que a partir de la fecha haga sus aportes como debe hacerlo. Si tú haces caso omiso a ese requerimiento, a ese llamado de atención que te está haciendo la UGPP, nada, te multan, te liquidan lo que debiste haber pagado y te sale súper costoso. Un tema con la UGPP es súper costoso, además que nunca termina, o sea, un proceso y ellos lo pueden seguir infinitamente, eso como que no caduca. Entonces con la UGPP es un poquito delicado. O sea, toca pagar por el total bien. Ok. Por ejemplo, si yo hago, no sé, le hago una consulta particular a un amigo de un amigo y me paga 100,000 y me los da en efectivo, ¿la DIAN tiene forma de saber que yo me gané esos 100,000 pesos? No. O si a mí, no sé, un vecino no le alquilé el parqueadero y me paga 150,000 mensuales y me los consigna a la cuenta, ¿la DIAN tiene cómo saber que yo me estoy ganando esos 150,000 pesos adicionales al mes? De los 100,000 pesos que te dan en efectivo, la DIAN no tiene cómo rastrearlo porque no pasa por el sistema bancario, por el sistema financiero no pasó, entonces no se da cuenta. O sea, sacaron de un bolsillo y lo metieron al otro, no se da cuenta. Pero cuando pasan por Nequi, Daviplata, consignación, entonces, ¿qué pasa? Puedes estar teniendo unos ingresos en tu banco, di tú, 100 millones de pesos, pero de ingresos en tu declaración de renta estás reportando 40 millones, que es lo que tienes de servicios, contratos con servicios y con personas jurídicas, que tienes el contrato legalmente firmado. Entonces, para la DIAN no es como, te pueden entrar 100 millones de pesos a la cuenta, pero no sabe de qué te entraron, porque pues también, digamos, te desembolsaron un crédito y ese año tuviste 60 millones de pesos de un crédito, pero tus ingresos solamente fueron de 40. No es tan fácil para la DIAN como hacer la trazabilidad, pero sí sabe que te está entrando ese dinero al banco. Sí lo detecta. Bueno, además entonces de declarar renta y de pagar bien mi planilla, y si soy régimen común también presentar el ICA a principios de año, ¿tengo alguna otra responsabilidad tributaria que deba conocer? Si eres persona natural y tienes ingresos superiores a 500 millones de pesos, tienes que presentar información exógena. Información exógena es un formato en Excel donde yo le digo y le cuento a la DIAN todas mis incidencias, a quién le compré, a quién le vendí, quién me hizo retenciones en la fuente, si tengo IVAs. Es un reporte que se le hace a la DIAN de los terceros con los que tuve transacciones. Si soy persona natural y tuve transacciones superiores a 500 millones. Si soy persona jurídica, si las transacciones fueron superiores a 100 millones de pesos. Por ejemplo, si yo tengo plata en una cuenta de esas que son en dólares en otro país, ¿eso yo lo tengo que declarar acá? Eso hace parte de tus activos. ¿Te acuerdas que al principio dijimos que tú tenías que reportar todos los activos, cuentas bancarias? Pero y eso, así no sí. estén esos activos en este país. Hay una cosa bonita que se llama residencia fiscal. Entonces tú dices, ¿qué pasa en este mundo como tan digital en este momento? Las personas se trasladan a varias partes del mundo. Entonces, residente fiscal es la persona que está en un país por un periodo superior a 183 días. Entonces, digamos, yo soy residente fiscal en Colombia. Yo tengo que declarar todo lo que tengo a nivel mundial, se llama renta mundial. Entonces, si yo soy residente en Colombia, tengo el deber de mostrarle a la DIAN todo lo que tengo en todas las partes del mundo, incluido las cuentas que tengo en el exterior. Si esas cuentas o mis bienes o mis carros o mis cuentas bancarias, casas, tengo en el exterior, superan 94 millones de pesos adicional, tendrás que presentar una declaración de activos en el exterior. Ok, bueno. ¿Qué es, así como resumidito, el famoso RUT que le piden a uno a cada rato que actualice, lo que mande, ¿qué es eso? El RUT es como tu cédula tributaria.
básicamente. Entonces en el RUT están tus nombres, cuál es tu actividad principal, cuál es tu régimen de tributación, si eres ordinario, si eres simple. Ese es tu RUT, es tu identificación fiscal. Hay un código como que uno tiene que poner ahí en el RUT. ¿Eso es universal para todos los médicos? ¿Ese código es el mismo? Ese se llama código SIU, es el código de una actividad, como bien lo dices, y para las actividades médicas los códigos SIU son un número de 4 dígitos y al lado tiene una descripción de la actividad. Para los médicos es la 8621, que es una actividad médica donde no tienen un espacio físico. Ya, pero si tengo un consultorio, ¿eso es espacio físico? Ese es un espacio físico. Y si debería tienes... cambiar ese... En el RUT tú puedes tener hasta 4 actividades. Entonces puedes tener tú puedes ser médico, tener alquiler, ser comerciante, tú puedes tener varias actividades dentro de tu RUT, hasta 4 actividades. ¿Cuánto tiempo tiene la DIAN? O sea, pues yo todos los años presento mi declaración de renta. No sé, en algún momento si hice eso de la planilla mal o si declaré y me equivoqué en algo. ¿Cuánto tiempo tiene la DIAN para revisar mi declaración de renta y para requerirme o para decirme como, oiga, lo hizo mal o pagó menos? O... Acá vienen dos cuestiones súper importantes y que tienen que tener súper presentes. Uno, mi declaración de renta queda en firme 3 años después de mi presentación. Entonces, mi declaración del 2022 yo la presenté en el 2023. A partir de ese momento cuento 3 años y en ese momento queda en firme. Quedar en firme quiere decir que la DIAN ya no tiene potestad para revisarme esa declaración de renta. La UGPP, como te dije, la UGPP perpetuamente te puede a ti requerir por los aportes que no le hiciste. Pero a partir de la reforma tributaria del 2022, ¿qué pasaba? Había mucha gente que no estaba en el radar de la DIAN y no presentaba declaraciones de renta. Hay una cosa que la DIAN sacó que se llama declaración de renta por factura. Entonces, si tú no presentas renta y tú estabas obligado a presentar la declaración, te va a llegar una facturita con tu declaración de renta y la DIAN te va a decir, mire, me debe esto de impuestos. Como una factura, tú la pagas o en este caso de la DIAN tú tienes hasta 2 meses para decirle no, se equivocó y yo voy a corregir, voy a presentar la declaración de renta, pero esos no son los valores. Tienes hasta 2 meses. Pero ya no es como, es que antes la gente no presentaba la declaración y no pasaba nada porque la DIAN no tenía nada que cobrar porque no había un documento para cobrar. Ahora la DIAN te va a enviar una factura con tu declaración de renta si tú no la presentas. Sí, de hecho, meses antes, ¿no? De la declaración de renta le mandan a uno una que es la sugerida. Sí, eso, digamos, esa era una sugerida que la DIAN decía, bueno, creo que su declaración de renta es así, pero ahora te va a emitir una factura para tener como un título valor para poderte cobrar, porque con esa sugerida no había una presentación, era solo, le sugiero que presente su declaración de renta así, pero ahora sí te va a generar una factura. Tú me decías ahorita que es más fácil ahora todo este seguimiento porque uno factura electrónicamente todo, ¿no? Y hay facturador electrónico gratuito que es de la DIAN y hay facturadores electrónicos como aparte que uno puede pagar, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Que uno se meta al gratuito de la DIAN o...? Lo que pasa es que gratuito molesta mucho, tiene muchas fallas el sistema de la DIAN para emitir esas facturas electrónicas, pero existe como para que no haya la disculpa de que no tengo un facturador electrónico y no tengo recursos para un facturador electrónico. Pero tú consigues en el mercado facturadores electrónicos de 80,000 pesos el año. Ah, ya. Entonces es muy fácil, la verdad. Sí. Es muy sencillo. Okay. Y otra cosa que siempre pasa es como que te dan unos rangos y tú tienes como, no sé, 100 facturas para el año. Pero si se te acaban, entonces te toca habilitar rangos, hacer un montón de cosas ahí. Eso uno debería tener una persona contratada para hacer eso o uno podría hacerlo solo. Tú lo puedes hacer solo, pero siempre mi pensamiento es como, tú enfócate en lo que tú sabes hacer y como que deja que un profesional en esa área te ayude, te asesore. ¿Esas cosas las hacen los contadores? Esas cosas las hacen los contadores. Ok, listo. Entonces, ¿puedo hacerme una cuñita, doctora, ahí pequeñita? Claro. Bueno, digamos, yo fui presidenta de emprendimiento de Uniandinos. Uniandinos es la Asociación de Egresados de los Estudiantes de la Universidad de los Andes y allí nosotros teníamos un programa
para apoyar a, digamos, estos emprendedores o a estos empresarios pequeñitos o personas naturales que están como en ese dilema, no sé si ser persona natural, no sé si ser persona jurídica, ser del régimen ordinario, ser del régimen de tributación simple. Entonces nosotros damos asesorías gratuitas para todos esos casos de las personas pequeñitas que todavía tienen como esas dudas acerca de qué régimen, cómo me va mejor, y hacemos las estructuraciones y los modelos de manera gratuita, porque desde nuestra práctica como profesional también queremos ayudar un poquito a la sociedad, así como ustedes ayudan y contribuyen a la salud dentro de nuestra práctica, que es como tan técnica, pero necesaria. Digamos que con todos estos requerimientos ahorita del Estado es como muy necesaria. Nosotros tenemos un programa de apoyo y de capacitaciones para esos emprendedores y personas que están empezando y que tienen tantas dudas que no nos cuesta a nosotros nada una charla de 30 minutos para resolver las dudas. ¿Y cómo se accede a eso? No, el contacto, o después los dejo por allá en mis redes sociales o acá en la sociedad. Ah, bueno, ponemos ahí la red social suya al final de la entrevista para que todos la puedan ver y la podamos seguir. Porque sí, eso pues es muy importante. Sobre todo cuando uno sale, como al principio uno no tiene ni idea de nada, todo el tiempo llama a uno a la mamá como, ¿qué es esto de la declaración de renta? Es muy difícil, ¿sí? Entonces, buenísimo eso. Para los urólogos que van a salir ahorita graduados a mitad de año, a final de año, que vayan pensando como que es bueno tener esas, y que tú esas tienes asesorías. muchas dudas de estaré pagando mucho, podré pagar menos. No se trata de hacer una evasión fiscal, no, yo no estoy invitando a la evasión fiscal, sino a tener una planeación tributaria y pagar lo justo, lo que me puedo descontar y lo que es legalmente admisible, podérmelo tomar y hacer las cosas bien, porque tener problemas con la DIAN y sanciones es muy oneroso. Gabriela, muchas gracias. Entendí bastante, entendí mucho. Pues ya llevo unos años en esto y me ha tocado aprender como a los trancazos, pero pues he aprendido bastante hoy. Espero que a todos les haya servido y pues que hayan aprendido mucho del tema tributario. Si quieren más contenido como este, por favor suscríbanse, díganos de qué tema interesante quieren que hablemos, díganos a quién quieren que invitemos. Recuerden que no tienen que ser temas específicamente urológicos, este es un tema que nos afecta como urólogos, algo que tenemos que saber y que tenemos que aprender, pero no es específicamente un tema académico del día a día. Muchas cosas así podemos tratar en el podcast y están invitados para que por favor nos escriban y nos den sugerencias. Entonces, esperamos que hayan aprendido, que les haya gustado. Muchas gracias, Gabriela. Y nos vemos para el próximo podcast. Gracias. Gracias, Doc. Gracias por la invitación.